Vamos a dar inicio a este espacio de transparencia para hablar sobre corrupción en pandemia, corrupción en tiempos de COVID, que es el tema de esta edición de los espacios de transparencia. Y para conversar de esto, el día de hoy hemos preparado un panel que para mí es impresionante. Tenemos a Tamara Tarasiuk, subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, Mercedes Freitas, directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, Eduardo Borges, quien se nos sumará un poco más tarde debido a otros compromisos que tiene, que es director ejecutivo de Transparencia México, al doctor Gustavo Villasmil, médico internista y profesor de la Universidad Central de Venezuela, exsecretario de Salud del Estado Miranda, y al doctor José Esparza, virólogo y miembro de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Bienvenidos a todos y comienzo pues dándole la palabra al doctor José Esparza para que nos hable un poquito sobre el panorama actual de las vacunas y cómo ha visto el avance del virus en Venezuela en lo que ha sido este último año y lo que podemos esperar de ahora en adelante. Bienvenidos a todos y tiene la palabra, doctor. Sí, muchas gracias, Nelson. Y primero que todo, gracias también a Mercedes y a Transparencia Venezuela por haberme invitado a participar en este importante evento. Como todos ustedes saben, durante el año pasado se hizo un intenso esfuerzo internacional para desarrollar vacunas contra esta nueva pandemia. Y a sabiendas que para controlar la pandemia, una futura vacuna debería ser usada por todos los países del mundo, ricos y pobres, la Organización Mundial de la Salud y organizaciones aliadas comenzaron a establecer un mecanismo para facilitar el acceso a vacunas que podrían desarrollarse en el futuro. Ese mecanismo se conoce como COVAX y ya para julio del año pasado, 165 países se habían acogido al programa. Venezuela no estaba entre ellos. Para principios de noviembre del año pasado, se comenzaron a obtener resultados positivos sobre varias vacunas, demostrando que eran seguras y efectivas, altamente efectivas. Es así como hoy en día el mundo dispone de al menos 8 vacunas con demostrada seguridad y eficacia. El mecanismo COVAX se ha convertido en el mayor proveedor de vacunas para los países menos desarrollados, teniendo como meta la de proveer 2.000 millones de vacunas solo durante este año 2021. COVAX ha enviado más de 43 millones de dosis de vacuna a más de 119 países participantes, entre ellos Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Paraguay y Perú. Pero por razones que desconozco, Venezuela no aprovechó esa oportunidad e incidentalmente tampoco la aprovechó Cuba, país que decidió desarrollar sus propias vacunas con la esperanza de vendérsela a otros países, incluyendo a Venezuela. En enero de este año, la Academia Nacional de Medicina emitió una declaración alertando sobre la urgencia de introducir al país vacunas de reconocida calidad y la de implementar con urgencia un plan nacional creíble de vacunación contra la COVID-19. Desde entonces, la Academia ha emitido 29 boletines analizando diferentes aspectos relacionados con la vacunación contra la COVID-19 en Venezuela. Debido a lo corto del tiempo que tengo, solo quiero detenerme en lo discutido en el boletín número 16 del 15 de marzo, donde alertamos al país que Venezuela, a diferencia de otros países de la región, no ha negociado la procura de suficientes vacunas para inmunizar a su población. De hecho, ocupamos el penúltimo lugar en América Latina entre los países que han concertado acuerdos de compra que son complementarios al mecanismo COVAX, y este mecanismo solo proveería el 20% de las vacunas necesitadas en cada país. Y como bien describe el reporte de Transparencia Venezuela que hoy se está presentando, a Venezuela le han entrado 250.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V y 500.000 dosis de la vacuna china Sinopharm,
a las cuales deben añadirse otras 80.000 dosis de la vacuna Sputnik que llegaron el pasado viernes 23 de abril. Ahora, como lo describe el documento de Transparencia de Venezuela, las vacunas rusas son parte de un contrato anunciado por Maduro el 29 de diciembre del año pasado para traer al país 10 millones de dosis por un precio aparente de 200 millones de dólares, aunque el monto de esa cifra no tiene sentido, ya que no es claro si el precio es el de por dosis o por persona inmunizada que requiere 2 dosis. Eso no es claro. Ya sabemos que ese contrato no se ha cumplido. Las dosis de la vacuna china son supuestamente una donación, pero no sabemos nada sobre el costo real y condiciones de esos contratos o donaciones. Además, Maduro anunció que en el próximo mes de mayo entrarán a Venezuela 30.000 dosis de cada una de 2 productos vacunales cubanos, conocidos como Soberana 02 y Abdalá, de las cuales solo conocemos por noticias periodísticas cubanas que esas vacunas o esos candidatos a vacunas están en la fase 3 de experimentación y no sabemos absolutamente nada más sobre esos candidatos vacunales. Sin embargo, ya Maduro ha anunciado que el producto conocido como Abdalá comenzará a ser producido en Venezuela. De manera pues que a los venezolanos se nos podría imponer el uso de un producto experimental de características y eficacia desconocidas. Y no puedo dejar de sospechar que las supuestas vacunas cubanas serían otro mecanismo para que Venezuela siga financiando al régimen cubano. Solo que en este caso se estaría poniendo en peligro la salud de los venezolanos con una excusa más para no vacunar con vacunas de reconocida calidad. Entonces, desde el 18 de febrero han entrado al país menos de 800.000 dosis de vacunas. Cuando para lograr controlar la epidemia, Venezuela debe vacunar el 70% de su población adulta, o sea, 15 millones de personas, requiriéndose para eso 30 millones de dosis. Las menos de 800.000 dosis de las cuales disponemos tan solo representan una mínima fracción de las dosis necesitadas. El gobierno ha sido negligente en su obligación de procurar vacunas. Los países que han logrado vacunar con mayor rapidez, como por ejemplo en nuestro continente Chile, registran entre el 0.5 y el 1% de cobertura diaria de la meta, lo que resultaría en la vacunación de la población elegible en un plazo de 3 a 6 meses aproximadamente. El documento de Transparencia Venezuela estima que en este país se han vacunado cerca de 366.000 personas, representando unas 4.400 personas por día. A ese paso nos tomarían unos 7 años vacunar a la población elegible, y eso si logramos obtener vacunas. Mientras que Venezuela solo ha vacunado un máximo, como mucho, del 2% de la población elegible, países como Chile ya han vacunado al 42% de su población. Y estos números me llevan a un primer grupo de comentarios que quiero hacer. Ahora bien, 366.000 vacunados solo representan la mitad de las vacunas que se han recibido en Venezuela desde el 18 de febrero. No sabemos qué ha pasado con la otra mitad, aunque hay noticias periodísticas describiendo la corrupción rampante en el comercio ilegal de dichas vacunas, que a veces alcanzan precios de varios cientos de dólares. Hay noticias semioficiales, porque nunca son oficiales o bien documentadas, que hablan de que la mayoría de esas vacunas han sido utilizadas para proteger a los trabajadores de la salud, aunque estos trabajadores mismos se quejan amargamente de la falta de vacunas, las cuales podrían evitar la muerte de esos trabajadores que con casi el 25% de las muertes por COVID-19 en el país convierten a Venezuela en el país latinoamericano
con la mayor letalidad por esta causa entre el personal sanitario. Esas noticias semioficiales también hablan de casi 100.000 maestros vacunados y de tan solo 14.000 adultos mayores vacunados. Esa es la población más vulnerable, cuyo número se estima en Venezuela de cerca de 3 millones. De manera que hemos sido negligentes en proteger a esa población vulnerable. Por otra parte, tenemos noticias semioficiales o no oficiales que una gran cantidad de políticos y funcionarios del gobierno ya han sido vacunados, así como también la casi totalidad de los miembros de las misiones cubanas en Venezuela. En ausencia de un plan nacional de vacunación que determine las prioridades de vacunación y el monitoreo del programa, las oportunidades para corrupción son múltiples. Finalmente, quiero hacer algunos comentarios sobre la adquisición de vacunas por medio del mecanismo COVAX, del cual ya hablé al principio. Aunque Venezuela inicialmente había decidido no participar en este mecanismo, con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud y de UNICEF, se estaban adelantando gestiones para traer a Venezuela entre 1.4 y 2.4 millones de dosis de la vacuna producida por AstraZeneca, que es, por cierto, el mayor proveedor de vacunas del programa COVAX. Sin embargo, esas negociaciones se abortaron cuando el gobierno declaró que no aceptaría dichas vacunas debido a los efectos secundarios asociados a las mismas. Sin embargo, debo recordar que tanto los organismos reguladores como la FDA o la Agencia Europea de Medicamentos, así como también la Organización Mundial de la Salud, continúan recomendando dichas vacunas de AstraZeneca porque los beneficios reales exceden por mucho los posibles riesgos. Es evidente que el régimen chantajeó el proceso de COVAX porque la consecución de fondos necesarios estaban siendo gestionados por el gobierno interino y porque si el programa se llegaba a implementar, se haría con supervisión internacional. Este drama de COVAX se complicó cuando sorpresivamente el régimen aporta el 50% de los fondos requeridos para participar en el mecanismo de COVAX sin consultar con los participantes de una mesa técnica nacional que se había establecido a tal efecto. Pero al no aceptar las vacunas de AstraZeneca, no sabemos ni qué vacunas ni cuándo llegarían a Venezuela. Quizás es una táctica dilatoria esperando la oportunidad para introducir las llamadas vacunas cubanas. Ya mencionamos que Maduro anunció la semana pasada que en mayo se comenzarían a probar las vacunas cubanas en Venezuela. Este es otro ejemplo de cómo las decisiones que deben tener un carácter técnico se convierten en manipulaciones políticas o mediáticas, poco transparentes y tomadas a espaldas del país nacional. Para resumir, mientras otros países en Latinoamérica negociaron con anticipación la procura de vacunas, Venezuela no lo hizo y su acceso a vacunas es espasmódico, insuficiente y sin transparencia alguna. Yo voy a terminar aquí y estoy completamente abierto a responder cualquier pregunta. Y muchas gracias por su atención. Quisiera pasar de una vez la palabra al doctor Gustavo Villasmil para que nos hable un poco sobre, pues, no solamente el informe como tal, sino el impacto que ha tenido la corrupción en tiempos de pandemia en todo lo que tiene que ver con el sistema de salud público nacional. El doctor Villasmil pues cuenta con amplia experiencia en este tema, pues viniendo, siendo exsecretario de Salud del Estado Miranda. Doctor, tome la palabra cuando quiera. Hola, un gusto. Pero aquí en el hospital universitario es un privilegio tener un sitio donde uno poder conectarse. La reflexión que compartir con nosotros el doctor Esparza creo que plantea en términos bastante completos
cómo es la anatomía de este drama, como que me voy a permitir también hacer algunas aportaciones muy a propósito de la estructura de conceptos fundamentales, centrales, que el profesor Parza ha propuesto. Y lo es ciertamente comenzar diciendo que acá, si alguna, digamos, matriz de opinión, muy afanosamente udida, se construyó por parte del gobierno, finalmente se deshilachó sola, era la manera, pues, el verbatim característico de estos regímenes, pues suele referirse a las sanciones que están sujetos los personeros del régimen, no la nación. Era lo que impedía el acceso a recursos para la adquisición, primero, de equipos de protección personal para el personal sanitario, de tecnología y material médico quirúrgico, y final la vacuna. Y que en virtud de eso, y en razón de eso, era que en Venezuela teníamos las expresiones de ocupación hospitalaria, mortalidad, etcétera, etcétera. Bueno, cuando se aparece un avión al aeropuerto de Ginebra, Suiza, con un funcionario de alto nivel ordenando un pago, bueno, queda sin mayor sustento intento para la tesis de la ausencia de recursos, cuando hemos visto verterse sobre Venezuela recursos sobre todo destinados al principio de la epidemia, en su primera etapa el año pasado, para la adquisición de equipos de protección al personal sanitario, por la vía de contratos o donaciones sobre los cuales nadie, al menos en el medio sanitario venezolano, maneja documentación alguna. De hecho, en este hospital de Caracas, los equipos de protección individual con los que todavía no manejamos han sido esencialmente donados por privados, de parte de la diáspora médica venezolana, organizaciones no gubernamentales y sociedades científicas médicas. Creo que una vez UNICEF hizo un motivo, no se ha visto a una instancia oficial del ministerio entregando equipos para nuestro personal. Sin embargo, hemos visto en el documento que hay en todos casos, al entrar como parte de lo que se llama en gestión de inventario, administración pública, bienes materias, es decir, bienes consumibles que están en los stocks, en los inventarios de los organismos del Estado, pues deberían ser sujetos a una fiscalización que nadie en Venezuela conoce. Entre tanto, estos esfuerzos por crear narrativas más o menos creíbles, al menos para ciertos públicos, se van sucediendo. La realidad epidemiológica va por otro camino y quiero mostrarles este reporte, pues se me permitió liberarlo apenas la noche de ayer y por eso os lo presento así. Fíjense en principio, y le agradezco a la persona que me está colaborando desde allá con las imágenes. Esta es un poco la fotografía del mundo en este momento del desarrollo de la pandemia. Estamos claramente ante una segunda ola que en otros países han sido más y que en Venezuela, seguimos con la siguiente gráfica, por favor, sí, inmediatamente, está teniendo un impacto en términos de, fíjense ustedes cuál es la línea amarilla, el comportamiento en el continente europeo, en la línea color violeta, cómo está siendo el comportamiento en la región de Iberoamérica, de acuerdo pues a datos que nosotros hemos podido recabar por la base de datos de Johns Hopkins y la gente con la que compartimos información. Esto, repito, no es información oficial, porque la información oficial en Venezuela no la conoce nadie, salvo lo que se desvele o se publicite a través de los canales bien conocidos. En todo caso, y aquí la siguiente imagen es muy importante, quiero ofrecerles la siguiente gráfica, si es, por favor, tan amable. Esta es la situación de del equipo de la Organización Médicos por la Salud.
con la que pues yo me relaciones, ha podido recabar en los casi 44, 45 hospitales de escala nacional que les reportan regularmente. Observen ustedes el asombroso incremento en la aparición del número de casos que nos sitúan en términos no muy lejanos de los que ya había previsto o se habían de alguna manera postulado podían producirse en el modelo corrido por los señores académicos numerarios de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, que casi pagan con presidio el haber modelado matemáticamente un proceso complejo como es el de la transmisión de un agente vivo, y habían determinado, de acuerdo a esa modelación, que podíamos tener una velocidad de transmisión de la epidemia, dado por números de contagios diarios de varios miles. Aquello pareció en un momento dado como absolutamente fuera de tono. Ahí está básicamente lo que nosotros estamos recogiendo en tiempo real de nuestros informantes. Fíjese la cifra de fallecidos, la fecha de este informe, que es mediados de este mes. Si nosotros consideramos una letalidad del 1%, imaginemos detrás de cada deceso cuántos casos de enfermedad hay y en qué medida ese cálculo difiere de la cifra oficial de casos demostrados o declarados por el ente sanitario, en razón de la absoluta exclusividad que siempre la que han hecho gala en cuanto a el acceso a métodos diagnósticos, a tecnologías diagnósticas que muchos en Venezuela manejan y de manera además certificada. Solo la Universidad Central tiene 6 laboratorios que podían perfectamente procesar una muestra con la tecnología de la reacción de cadena polimerasa, la PCR, más sin embargo no estaba autorizado más que el del Instituto Nacional de Higiene, simplemente por un organismo directamente. Si continuamos. Entonces, ante esta realidad, o a esta realidad, nosotros queremos oponerle algunos otros datos. Si continuamos con la siguiente, por favor. Un poco lo que estamos viviendo en espacios como el hospital en donde yo ejerzo. Por favor, adelante. Fíjense ustedes, por ejemplo, el aumento de la afluencia de pacientes, es decir, de pacientes que consultan por sintomatología respiratoria, y en qué medida eso está de alguna manera correlacionado con la aparición de o el reporte de otra vía, privado, que han sido autorizados a producir o a generar estos reportes, estos procesamientos de muestras. No sabemos con qué cualificación, pero fue en todo caso autorización que recibieron unos privados más no otros. En todo caso, todo habla en favor de un aumento en la afluencia de estos de enfermos con esta sintomatología, que explica, si me da la siguiente, por favor, la foto que estamos de alguna manera viendo acá en nuestros hospitales. Fíjense ustedes cómo es el comportamiento en línea amarilla de los boxes, los espacios en salas de urgencia, y cómo es el comportamiento de la ocupación en las unidades de terapia intensiva. IRA es infección respiratoria aguda. El promedio de ocupación nacional ya supera el 50, este es el 55-60%. Alguien puede decir, bueno, queda un holgura todavía de 40%, sí, pero eso es solo un promedio nacional. En los estados del oriente del país, por ejemplo, Anzoátegui, para irnos para el más cercano, la ocupación de unidades de cuidado intensivo en este momento sobrepasa el 100%. Hay pacientes en espera para ser ingresados a cuidado intensivo. Incluso con una imagen muy dolorosa que les comparto, en un momento dado, en el Hospital Central de Barcelona, toda la unidad de cuidado intensivo estaba ocupada por personal médico que sirve en ella. Se dan un poco los dos dramas, el incremento en la aparición de casos graves,
y por otro lado el de aparición de casos graves y frecuentemente letales entre miembros del personal sanitario. Si continúa, por favor, pasando las siguientes dos láminas de lo que me queda. La siguiente, por favor. La siguiente. La línea de vacunados en Venezuela ni siquiera es trazable, ¿no? Remito a los datos que han sido dados anteriormente. Y finalmente, ahora sí, el último par de paneles, por favor. Entonces, ustedes acá está claramente, posiblemente en los pacientes que están en infección, consultando por infección respiratoria aguda en áreas de urgencia y los que están recluidos por la misma causa en las unidades de cuidado intensivo. Si totalizamos ambos grupos, podemos concluir, y quiero citar a mi colega, el profesor Castro Méndez, en que posiblemente en la quincena que está por terminar hoy, Venezuela haya vivido su peor par de semanas en cuanto a la aparición de casos graves y de fatalidades desde que, con respecto a COVID-19, desde el inicio de la epidemia. De modo pues que estamos bien lejos de poder cantar aquella victoria absolutamente extemporánea por temprana que el régimen en su momento cantó cuando de alguna manera hizo creer o comunicó que el COVID-19 era un problema de brasileños, un problema de colombianos, un problema de europeos, de gente que iba a Miami, que iba a Madrid, y que sería un problema menor en Venezuela. Quiero decir que, yo tengo algunas contribuciones muy personales, esta situación acaece sobre el peor momento o en el peor momento del sistema sanitario venezolano desde su fundación en el año 36, con cifras que están, en todo caso, son de dominio público. Yo solo uno. En Venezuela hoy, 2021, hay menos camas en proporción al número de habitantes que las que había en 1964 en tiempos del presidente Lula. Si finalmente, si pues continuamos por favor, no, el oficio que quiero mostrarles. Quiero terminar haciendo una reflexión que espero pueda alcanzar eco más allá de los ambientes políticos, porque en todo caso es la reflexión que hacemos desde este hospital, cuya área de emergencia está convertida en un área exclusivamente para la atención de casos COVID. En este momento el 25 enfermos. Es la primera vez en la historia de la medicina en el mundo que la humanidad se plantea la posibilidad de parar la transmisión de una epidemia a través de la vacunación masiva de su población. Esto nunca se ha hecho. Se han hecho y se han llevado a cabo exitosas campañas de vacunación, algunas incluso nos convocaron siendo muy jóvenes, el Polio Plus, por allá en el año 87, 88, cuando se buscó, se estudió la posibilidad de poner término, prácticamente erradicar, como se había hecho con la viruela pocos años antes, la poliomielitis, que es una enfermedad muy conocida, por lo cual había vacunas absolutamente eficaces, se veía absolutamente demostrada, y lo que se trataba era de prácticamente salir a llenar el ambiente en Venezuela de virus vaccinal que desplazase al salvaje, de modo tal pues que se generase ahora sí ya no una inmunidad de 90, 95%, sino cercana o sino prácticamente coincidente con el 100%. Era distinto por una condición ya que se temía se fuese a hacer endémica. En este caso es distinto. En este caso tenemos una condición epidémica en marcha, en curso, que nos llenan nuestras salas, llenan nuestros hospitales tan precarios como están, y que el mundo desarrolla en tiempo récord, se provee de tecnologías de muy razonable seguridad y eficacia que ofrecen para lograr tal fin, toda vez que desde el punto de vista terapéutico, reside de prevención ya secundaria o terciaria, es muy poco lo que se puede hacer a estos enfermos. Estos pacientes acá se les pone, si hay
un antivírico como Remdesivir, muy cuestionado hoy en términos de la evidencia que sustente su utilidad, por ejemplo. Los estudios como el Recovery lo han demostrado, de modo que, caramba, cuesta objetar. Un viejo esteroide como la dexametasona, algo de oxigenoterapia y ver qué tal va el enfermo, porque no hay mucho más, es una enfermedad de fisiopatología muy poco conocida, un patógeno absolutamente novedoso para nosotros. Nunca entonces fue cierto aquello de que el mejor tratamiento para la enfermedad es su prevención, y en razón de eso el mundo corrió desesperadamente tras vacunas que ya están disponibles. Por supuesto que hay grandes temas de inequidad planetaria, más de la mitad de esas vacunas se han puesto en más de 3 o 4 países, etcétera, etcétera. En nuestra región es emblemática, Iberoamérica es posiblemente la región más desigual del mundo. Pero en el caso venezolano en concreto, los esfuerzos que se han hecho en los países vecinos, los países del área andina, incluso países centroamericanos, no se hicieron y se están haciendo tarde, y en razón de ello es que viene este oficio, esta carta que aquí les pongo y que hasta ahora el gobierno no ha desmentido. Esta carta es un recibo, ni más ni menos que eso, que por una cantidad cercana a los, pone aquí, si un poquito más arriba lo ponen, 60 millones de francos suizos a través de esta entidad bancaria, que no es precisamente la caja de ahorro de aquí del hospital, es nada menos que la banca OBS de Suiza, la Gavi Alliance, que es la alianza global para las vacunas y las inmunizaciones, que es un joint venture en el que entran multilaterales como el Banco Mundial, OMS naturalmente, privados como la Fundación Melinda Gates, pues ponen dinero, recogen dinero para facilitar los mecanismos de procura a vacunas. Esto no se inventó ahora, COVAX es de fines, Gavi es de fines del siglo pasado, pero en este caso ofrece al mundo las redes de procura posiblemente mejor aceptadas del mundo para proveer a países de ingresos medios o bajos el acceso a una vacuna que el mercado naturalmente tiende a reservar para pagadores seguros y preferentes, y eso es muy claro. El tema de las inequidades en el mundo ha sido desnudado de una manera toda, como se ha dicho anteriormente, la generalidad de los países de la región apeló a ese sistema, Lucía, pues, en virtud de facilidades de pago, una serie de cosas, acceso a una cesta de vacuna robusta, en donde, como ha dicho el profesor Esparza, la vacuna elaborada por la casa AstraZeneca, que es el primer productor de vacunas en el mundo, el modelo adenovirus simiano, eficaz, pero que ha sido asociado a la aparición de ciertas condiciones trombóticas en un número muy pequeño. Yo particularmente he sabido de 31 casos, pero más de 25 millones de dosis administradas. Por cierto, me da además la atención en el norte de Europa, en donde lo que hacemos medicina interna lo sabemos, hay condiciones trombofílicas que pueden ser 8 o 10 veces más prevalentes en esas poblaciones, en el caso de los países escandinavos o de Europa del Norte, no son comunes en Venezuela. No estoy negando que no haya plausibilidad entre los eventos reportados y la vacunación, solo que es un número que no llega ni al millón por evento o por vacuna, ni a un caso por millón de vacunas administrados, siendo entonces el beneficio pero absolutamente inconmensurablemente más grande que el riesgo que induce. Todo ello, sin embargo, ofreció al régimen un argumento más para objetar la vacuna de AstraZeneca, sin lo cual pues acceder a COVAX prácticamente carecería de sentido, porque es la vacuna campeona de ese programa por las razones que casi he tenido acá. Todo ello para demorar, como ha dicho también el profesor Esparza, y quiero acompañarle en esa opinión, demorar la toma, la ejecución de una decisión, la puesta en marcha de un plan que entonces termina por generar en Venezuela, entre los susceptibles, que al fin y al cabo son una cantidad de enfermos que, como se dijo en marzo del año pasado, iba ya a desbordar nuestra precarísima capacidad en Venezuela. De cuidado intensivo en Venezuela no hay 250 intensivos en todo el país, un país de casi 28 millones.
Vemos pues que se demora el acceso a la vacuna para favorecer intereses comerciales, intereses geopolíticos, para esperar a que socios muy preferentes desarrollen la suya, que aún no llegan a fase 3. Mientras tanto, estas salas están ya llenas de temas que esta carta que aquí les ofrezco, repito, no ha sido desmentida por nadie, lleva las identificaciones de COVAX, que es el mecanismo de la Gavi, para la procura de vacunas, como he dicho, y que no es ni más ni menos que un recibo por una transacción por 59.2 millones de francos suizos contra esta banca. Aquí están los datos de la cuenta, etcétera, etcétera, que un funcionario venezolano de alto nivel, pues, depositó o consignó allá en Ginebra en fecha 9 de abril de este año. Pudo haberse hecho esto antes, cuando él no nos decía que estábamos absolutamente bloqueados. Y finalmente, para los que tenemos alguna experiencia en administración pública, ¿quién ordena ese pago? ¿Contra qué presupuesto y contra qué partida presupuestaria? Porque de lo contrario, nosotros podríamos perfectamente pensar que aquí no hay organización. ¿Quién se ocupa de esas minucias en la Venezuela Revolución? Bueno, lo que alguna vez hicimos en administración pública, como algo de un criterio de probidad, pues nos hacemos esas preguntas no tienen ninguna respuesta. De esta operación, por ese monto, no queda más que este recibo que firma este funcionario abajo, a la espera de que en efecto eso nos dé acceso a una cesta de vacunas en la que este país nuestro, que estaba pidiendo alimentos la semana pasada, porque por eso vino el director del Programa Mundial de Alimentos, supongo que no cometerá el graso error de ponerse a exigir determinadas marcas de vacunas. Estamos en posición para hacer las cosas. Vemos pues que quiero con esto básicamente terminar llamando vuestra atención. La situación es extremadamente grave desde el punto de vista de nuestra ya muy precaria capacidad de asistencia médica. Estos pacientes muchas veces son enviados a sus casas, devueltos a sus casas, a morir en sus casas. Número 2, esto solo es parable ahora a través de una inmunización a la población general, empezando por los grupos de más alto riesgo, que en Venezuela no avanza. Ahí está, sí, Israel, ahí está Estados Unidos, pero está Chile también. Y finalmente decir que no vemos que se facilite desde el punto de vista del régimen venezolano el acceso a la vacuna, sino que por el contrario se quiere supeditar su acceso a agendas políticas y económicas que nada tienen que ver con el del ciudadano venezolano. Grosso modo era lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias, era el doctor Gustavo Villasmil. Y bueno, ahora sí quiero que Tamara Tarasiuk, quien es subdirectora para las Américas de Human Rights Watch, nos cuente un poquito sobre pues, cómo ha sido el manejo de pandemia en Venezuela en comparación con el resto del mundo y ver si existen algunos otros países que hayan tomado previsiones anticorrupción. Bueno, muchísimas gracias. A ver, yo quiero hacer algunas reflexiones generales que creo que son útiles para entender el contexto de este informe tan importante que publica Transparencia Venezuela. Desde Human Rights Watch nosotros hemos venido documentando la represión, la situación humanitaria, el éxodo en Venezuela hace muchísimos años, y quisiera resaltar algunos aspectos importantes. Primero, la pandemia ha sido una gran excusa para el régimen de Nicolás Maduro para reforzar un Estado policial. Hasta el gobierno más decente, en un contexto de pandemia, tiene una buena razón para limitar derechos, y eso está justificado, como limitar la circulación o limitar el derecho a la manifestación, pero cuando vamos a las normas y los estándares que se tienen que cumplir, es claro, primero, que el derecho internacional prohíbe limitar ciertos derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la vida, el derecho a la prohibición de la tortura, un juicio justo en casos de emergencia, y que cuando se restringen otros derechos, estas restricciones tienen que ser necesarias y proporcionales para la amenaza que en este caso supone la pandemia. Y lo que hemos visto en Venezuela es que lo que ha pasado va mucho más allá de lo que está obviamente permitido en el derecho internacional,
Hemos visto y documentado casos de detenciones arbitrarias, de procesos penales a periodistas, a profesionales de la salud, y esto es un aspecto muy importante y lo voy a vincular con el tema de corrupción en unos minutos. Segundo punto importante, y el doctor recién hablaba de la situación trágica que enfrentan los hospitales. Yo creo que es importante resaltar que Venezuela ya transitaba una emergencia humanitaria compleja antes de la pandemia y que la pandemia empeoró esta situación. Nuestro trabajo hace mucho tiempo encontramos que es muy difícil evaluar la real magnitud de la crisis, porque como con el tema de las vacunas, y esto es un gran tema que complica la documentación de la corrupción, es que no hay información clara sobre datos epidemiológicos. Pero lo que sí encontramos en nuestras investigaciones es que la situación humanitaria ha sido realmente complicada, a punto tal que antes de la pandemia, enfermedades que habían sido erradicadas de Venezuela y que son prevenibles por vacunación, como la difteria o el sarampión, habían regresado. Entonces estamos hablando de un país donde el sistema de vacunación estaba en falta antes de empezar a hablar de las vacunas de coronavirus. Los datos que ha publicado el Programa Mundial de Alimentos, por ejemplo, muestran que 1 de cada 3 venezolanos enfrenta inseguridad alimentaria. Según Cáritas, más del 14% de los niños menores de 5 años en algunas zonas muy vulnerables sufren desnutrición grave. Y todo esto nos deja un país que está muy mal preparado para una pandemia como el coronavirus. Y la realidad que vemos, como decía el doctor, es que las cifras oficiales de la cantidad de casos confirmados no representan en lo más mínimo la realidad de lo que está pasando en el país. Y yo quiero resaltar que esta emergencia humanitaria no es la consecuencia de una catástrofe natural ni la responsabilidad de potencias extranjeras, sino que es gran parte responsabilidad de las autoridades venezolanas, que inicialmente negaron la crisis, que después la reconocieron pero acusaron a las sanciones, que esconden las cifras epidemiológicas y que se han empecinado en hostigar y a procesar a quienes exponen la realidad, como periodistas, defensores de derechos humanos o profesionales de la salud. Y una gran razón, y por eso este evento es tan importante, tiene que ver con la corrupción que se detalla en este informe. Y sobre ese tema quiero resaltar algo que en cuestión del marco que nos tiene que ayudar a entender la situación en Venezuela. La corrupción afecta gravemente a muchísimos derechos humanos, porque le priva al público de dinero que es esencial para invertir en salud, en educación, en acceso al agua potable. Todo esto es clave para combatir una pandemia como el coronavirus. Y no hay ninguna duda que la corrupción socava gravemente el Estado de Derecho. Y si hay algo que en Venezuela está fallando, es eso, y también previo a la pandemia. Y algunos datos para que pongamos esto en perspectiva más global. Según el Foro Económico Mundial, por ejemplo, cada año se pierden 3.6 billones de dólares. Esto equivale al 5% del PBI mundial a causa de la corrupción. El FMI estimó que la corrupción es responsable de $1 trillón de ingresos fiscales perdidos a nivel global. Y no hay duda que la corrupción a menudo surge cuando hay una crisis, especialmente cuando estamos ante instituciones públicas que son débiles. Y cuando hablamos de adquisición de medicamentos o de suministros para sistemas de salud, estamos hablando de un ámbito que es particularmente vulnerable a la corrupción. Y ha habido una reacción de organismos internacionales para alertar sobre este riesgo enorme. Por ejemplo, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Empresas y Derechos Humanos habló específicamente sobre el costo humano que tiene la corrupción, incluyendo las violaciones de derechos humanos, cuando los gobiernos no protegen contra fraudes o contra sobornos en las cadenas de suministro de la atención médica, que son las que aseguran que lleguen medicamentos esenciales y equipos de protección para el personal de salud en la lucha contra el coronavirus. Y
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha emitido algunos ejes fundamentales para pensar el fenómeno de la corrupción desde un punto de vista de derechos humanos. Y yo quisiera resaltar algunos y todos tienen enorme relevancia en Venezuela. El primero es que una justicia independiente es indispensable para combatir la corrupción y garantizar garantías judiciales y el debido proceso. Enorme falta en Venezuela porque estamos en un país donde la justicia no se usa para investigar delitos como la corrupción, mucho menos violaciones de derechos humanos, y esto es un enorme problema que propicia la corrupción. El segundo es que el derecho de acceso a la libertad de expresión protege especialmente la búsqueda y la difusión de información que tiene que ver con la corrupción. Y aquí se torna muy relevante el el derecho de acceso a la información pública, los principios de transparencia en la gestión estatal. Otro gran problema en Venezuela, donde la libertad de expresión y la prensa independiente y el trabajo de la sociedad civil independiente ha estado en jaque en el último tiempo particularmente. Y quiero resaltar que en cuanto a obligaciones internacionales, no se trata solamente de no robar, sino que además imponen obligaciones a los estados que son muy precisas, que van desde, por ejemplo, adoptar políticas públicas para implementar estrategias de lucha contra la corrupción, investigar, juzgar y sancionar a los perpetradores, establecer reparaciones para las víctimas. Y ustedes dirán, bueno, esto parece, Tamara está hablando de otro planeta, esto está muy lejos de la realidad en Venezuela, y así es. Pero desgraciadamente ese es un problema grave globalmente, además de la situación en Venezuela. En Human Rights Watch, colegas míos han hecho investigaciones sobre el impacto en la corrupción, por ejemplo, en el acceso a la educación de las niñas en Afganistán, en el acceso al agua de personas en Irak. Y en la región, en el último tiempo, han habido denuncias muy graves para exponer casos de corrupción vinculados con la pandemia específicamente. Y les voy a dar algunos ejemplos. Por ejemplo, en Brasil, la Fiscalía acaba de presentar cargos penales en contra del gobernador de Amazonas, Manaus, que es de donde viene la cepa de Manaus, donde colapsó totalmente el sistema de salud y la gente murió por falta de oxígeno a principios de este año. Es la capital de Amazonas. Y la Fiscalía acaba de presentar cargos contra el gobernador de Amazonas y otras personas por el desvío de fondos de dinero que estaba destinado a la compra de respiradores. En Ecuador, la Fiscalía acaba de anunciar que identificó una red criminal que conspiró con funcionarios del gobierno en materia de salud para ganar un contrato de venta de bolsas de cadáveres a los hospitales, por los cuales se pagaron hasta 13 veces su precio real. En Bolivia, el ministro de Salud, un ex ministro de Salud, está bajo arresto domiciliario porque está siendo investigado bajo cargos de corrupción, después de que su ministerio le pagó a un intermediario millones más de lo que valía, de la tarifa que estaba vigente, para la compra de 160 ventiladores que ni siquiera funcionaban bien. Y el último ejemplo que les quería mencionar tiene que ver con Perú, donde hay generales, comandantes y coroneles de la policía del Perú que están siendo implicados en compras sobre productos de limpieza y desinfección para la policía que se compraron en el marco de la emergencia nacional que se dictó por el coronavirus, en compras por un precio mucho mayor del que estaba en el mercado. Este es el contexto un poco regional donde vemos un gran problema de corrupción vinculado con la pandemia y derechos humanos. Pero sí quiero resaltar que en un país como Venezuela la corrupción en este tema es particularmente preocupante. Primero diría que es vergonzosa en un país donde hay una emergencia humanitaria, donde los niños pasan hambre, donde hay muertes que son prevenibles e innecesarias, que en este contexto se robe dinero que debería asistir a quienes más lo necesitan, es vergonzoso. Pero además es alarmante
porque estamos en un país donde no hay un poder judicial que investigue estos delitos, la impunidad es la regla, y porque el hostigamiento a la prensa independiente y a la sociedad civil, que desgraciadamente está yendo en aumento, hace mucho más difícil dejar en evidencia esta situación de corrupción y de abusos y del impacto que esta corrupción tiene en los derechos humanos, en este caso en particular a la salud. Y justamente por eso, para cerrar, quisiera agradecer el valioso y el valiente trabajo de realizar este informe, porque es una gran contribución para exponer la realidad en Venezuela. Gracias. Gracias a ti, Tamara, y a todo el equipo de Human Rights Watch, por favor, nuestro saludo y nuestro abrazo. Pues ahora me toca presentar a Eduardo Borges, quien es director ejecutivo de Transparencia Venezuela, y quisiera pues que nos hablara un poquito sobre cómo se está manejando la transparencia en la adjudicación de recursos, compras, donaciones y aportes a nivel mundial en el marco de la pandemia. Sé que Eduardo ha participado pues, en investigaciones transnacionales sobre este tema, sobre la compra de vacunas y los planes de vacunación de diferentes países de la región. Así que es un placer tenerlo para que nos hable un poquito de esto. Bienvenido, Eduardo. Gracias, Nelson. Gracias a todas y a todos. Solo déjame quitarle el susto a Mercedes de Freitas, porque me has nombrado director ejecutivo de Transparencia Venezuela y los dos, agradecemos el gesto, pero creo que Mercedes es mucho mejor que yo para ese cargo. Gracias, Nelson. Suficiente con una usurpación del poder, con esa tenemos. Perdón, me equivoqué. Director ejecutivo de Transparencia Mexicana. No, te lo agradezco mucho, Nelson. Solo el susto que nos hiciste pasar a dos personas, quería avanzarlo. Les agradezco muchísimo la invitación a participar hoy en este espacio de análisis y deliberación, especialmente por la razón que nos convoca, que es un informe que de los que yo he visto en América Latina es de los más completos en cuanto a las muchas dimensiones que puede tomar el fenómeno de la corrupción alrededor de una pandemia. Creo que voy a referirme solo a algunas en donde puedo sentir un mayor expertise, Nelson, pero creo que el informe en su conjunto es una visión holística e integral de las muchas afectaciones que puede haber vinculadas con corrupción en este tema, especialmente, como nos recordaba Tamara hace un momento, las afectaciones a los derechos, que yo creo que no está de más subrayarlo. Hay una sección muy buena sobre afectaciones a los derechos, y cuando uno ve el repaso que ha hecho este informe sobre cuántos derechos han sido afectados, nos damos cuenta de la complejidad del fenómeno, pero también de cómo no hemos sido suficientemente empáticos con la población de Venezuela, pero con la de otros países también. Seguramente Tamara conoce como yo otros casos, ¿no? En términos de estas afectaciones a los derechos de las personas. La primera afectación es el derecho, desde mi punto de vista, es un ángulo, no estoy priorizando las afectaciones a los derechos. Desde mi punto de vista, uno que es importantísimo durante una emergencia sanitaria y especialmente una pandemia global, es la afectación al derecho a saber de las personas. Creo que lo hemos dicho desde hace un año, Merchi, ¿no? Llevamos más de un año alertando sobre cómo se ha suspendido o limitado el derecho a saber de las personas durante la pandemia, y me gustaría referirme en particular a ese tema. ¿Qué tipo de afectación hay a nivel internacional, Nelson, y en Venezuela, por lo que describe el reporte también? Bueno, primero, la información sobre la pandemia desde el punto de vista epidemiológico es limitada, incompleta, imperfecta, en los formatos que no permiten tomar decisiones. La información no está en bases de datos abiertas que puedan ser consultadas y reprocesadas de manera sencilla, fluye a cuentagotas y no existen los micrositios especializados donde la información sobre la parte epidemiológica se encuentre toda la información. Venezuela no es la excepción, pero el informe da cuenta de asuntos que son más graves. Creo que ahí hay una primera afectación al derecho a saber que se combina con el derecho a la salud de las personas. Las personas en este caso tenemos derecho a saber cómo se está manejando la pandemia
y cuáles son los datos relevantes en términos epidemiológicos para tomar decisiones en lo personal, como colectivos, como comunidades, o para exigirle más a los gobiernos. Lamentablemente, como da cuenta el informe, no es el caso en Venezuela. No hay un sitio que concentre toda la información relevante en materia epidemiológica, pero que además tenga la seguridad de que esos datos han sido o bien auditados o revisados por terceros independientes, lo cual podría darle confianza a la población. Una segunda afectación al derecho a saber de las personas tiene que ver con los programas de vacunación. Ya lo señalaba el doctor Villasmil y se planteaba en este panel. Necesitamos tener absoluta transparencia sobre los planes y programas de vacunación para evitar que haya entrega a grupos privilegiados o a sectores que tienen acceso al poder de manera distinta al de la población en general. Tiene que ser muy claros cuáles son los criterios para establecer orden de prelación, manera en la que se está atendiendo, y tiene que ser público y transparente el padrón de las personas que reciban las vacunas. Este es un tema muy importante, Nelson, en toda América Latina, y estoy seguro de que también en el caso de Venezuela, porque los padrones de derechohabientes o beneficiarios son la única fórmula que se ha identificado para evitar fraudes o la generación de mercado negro de vacunas en nuestras sociedades. Los padrones tienen que ser públicos, ¿no? El que haya sido vacunado tiene que estar en un padrón público para que sea conocido quiénes están y se pueda contrastar, como ya se decía hace un momento, con las dosis que se tienen disponibles. Sé que además Venezuela está enfrentando un tema de escasez por la estrategia que se utilizó para negociar las vacunas. Se ha dado cuenta ya en este panel de los detalles de este tema, pero nos lleva a un asunto para transparencia internacional, transparencia mexicana y transparencia de Venezuela muy importante, que es el derecho a saber cómo se están administrando los recursos públicos durante la pandemia. Ese derecho a saber está en duda cuando no se pueden rastrear todas las formas de contratación de las vacunas durante la pandemia. No solamente está COVAX, hay otros fondos internacionales del Sistema de Naciones Unidas que se están activando, y además hay negociaciones directas con gobiernos o con empresas que representan gobiernos. Esta es una de las situaciones inusuales de la pandemia. Aquí hay negociaciones entre estados-nación y no solo entre gobiernos comprando con particulares. Creo que todas estas negociaciones, así como todas las modalidades de contratación de las vacunas, deben ser públicas y conocidas con toda claridad. Hay una discusión internacional, me decía Nelson al presentarme que hay una preocupación a nivel regional e internacional sobre la transparencia de los contratos con las empresas farmacéuticas. Venezuela no escapa a esta tendencia, pero no es el único país que esté enfrentando falta de transparencia en los contratos. Digámoslo con la claridad que se necesita decirse, son las empresas quienes han impuesto las condiciones de transparencia de los contratos y no los gobiernos ni las comunidades a las que sirven. En este tema creo que tenemos que dejar muy claro que se impone el principio de máxima publicidad porque se trata de recursos públicos los que se están utilizando, y que lo que le preocupe o no le preocupe a la empresa en términos de derechos de propiedad, que es un asunto muy importante, pero que es objeto de muchas otras discusiones, es irrelevante en términos de la transparencia del precio de las vacunas y de las condiciones en las que los contratos se están dando. Sin ir más lejos, ya son 10 países los que han empezado a transparentar los contratos de las vacunas. México la semana pasada agregó 4 contratos más con 4 farmacéuticas. Vienen 2 más que se van a hacer públicos, porque no hay ninguna duda. Si se utiliza dinero público para contratar las vacunas, esos contratos son públicos y no hay mayor discusión, salvo lo que quieran imponer las empresas o los gobiernos al momento de negociar
estas vacunas. Es imperativo que se conozca el valor de la vacuna. Ahora, si en el caso de Venezuela, como señala el informe, no se conoce al día de hoy, y ya lo decía el doctor Villasmil, compartió una de las cartas de los instrumentos de contratación, que es COVAX. Si no se conocen los términos específicos de los contratos, entrega, condiciones en caso de fallar en esa entrega, características de lo que se está entregando, hay muchas otras cosas que se pueden transparentar. Hemos identificado en América Latina más de 100 ítems que se pueden transparentar, incluso si no se transparenta el contrato de las vacunas, porque alrededor de estos temas hay carpas, se establecen sedes, se rentan espacios, hay transporte frío que se puede transparentar, hay temas de logística y de distribución que se puede hacer. O sea, hay muchísimos asuntos que se pueden transparentar, incluso si en las negociaciones que tuvieran los gobiernos no lograran transparentar los contratos sobre las vacunas. Entonces, creo que hay que tener una visión, igual como el informe la tiene, holística e integral sobre el precio de la vacuna. El precio de la vacuna no es solo el precio de la dosis, es el precio de todo lo que está asociado con poner esa dosis en el hombro o el brazo de una persona al momento de inocularlo. Otro tema vinculado con derechos, con el derecho a saber, que es de enorme importancia, es que estas compras van a ser recurrentes. No es la última vez que vamos a comprar vacunas. Tal vez Venezuela está enfrentando escasez en este momento, pero las previsiones por el número de cepas y por otros asuntos vinculados es que el próximo año volverá a haber procesos de inoculación, se volverán a adquirir, y creo que se puede uno preparar con tiempo para esos procesos. ¿Qué otros asuntos se pueden transparentar sin ningún problema? Los tratamientos. Los tratamientos no son objeto de las negociaciones con las empresas farmacéuticas o con instrumentos como COVAX, así que los tratamientos pueden hacerse completamente públicos en términos de lo que se está adquiriendo. Finalmente, y creo que aquí hay una discusión en la que Venezuela participa a nivel regional, pero que es relevante para muchos países, tiene que ver con algo que también subrayaba Tamara. Estamos operando bajo una declaratoria de emergencia todos los países, ¿no? Pero pues en algún momento la emergencia tiene que terminar, ¿verdad? Después de más de un año de emergencia, muchas de las decisiones que se justificaban bajo la presión, la incertidumbre, la falta de información y conocimiento, pues ya se han despejado, ¿no? Ya sabemos exactamente cómo se está comportando en algunas latitudes la pandemia, dónde está siendo controlada, bajo qué supuestos. Cada vez tenemos menos incertidumbre. Paradójicamente, como señala mi informe, seguimos invocando las declaratorias de emergencia como justificación para alta discrecionalidad en muchos temas, incluido el de contratación pública. Ya mencionaste, Tamara, los que tienen que ver con afectaciones al libre tránsito y a otros derechos. Me voy a concentrar en las decisiones económicas y financieras. Después de un año, ya no puede decir que uno está comprando en condiciones de emergencia. Es completa y absolutamente inaceptable. Sabemos bien cómo se están comportando, sabemos los mercados en los que hay escasez y en cuales no hay escasez, y hay muchísimo que se puede transparentar sin afectación a ningún tipo de derecho o a ningún tipo de condición. Sin ir más lejos, varios órganos de acceso a la información pública en América Latina ya están empezando a fallar a favor de los ciudadanos cuando hay solicitudes de acceso a la información, cuando los gobiernos argumentaban temas de seguridad nacional como razón de ser de la clasificación como reservada o confidencial de un documento. No, sencillamente los gobiernos no han logrado acreditar lo que se conoce técnicamente como la prueba de daño, es decir, la afectación a la seguridad nacional que habría en caso de que se publicara información. Uno a uno se están como dominós, como fichas de dominó, se han ido cayendo estos argumentos de seguridad nacional, y todos los países están reconociendo que no se puede establecer la afectación a la seguridad del Estado si se comparte información sobre cómo se contratan en materia de emergencia.
Finalmente, y para no respetar el tiempo que nos fue conferido, está el tema de la reactivación económica que también toca el informe. La reactivación económica, para darles una idea, el gasto en emergencia es 1 de cada 10, voy a evitar usar una moneda nacional, 1 de cada 10 dólares o euros o unidades de inversión que se gasta por la pandemia. La reactivación económica ha supuesto 9 de cada 10 pesos gastados o dólares gastados en este tema. Y hemos puesto mucha atención en transparentar vacunas, temas que tienen que ver con salud, pero el dinero grueso está en la reactivación económica. Y es ahí donde se amasan fortunas, donde también se desvían recursos cuantiosos y donde se están creando los incentivos económicos perversos o correctos para reactivar las economías de nuestros países. Yo creo que necesitamos poner foco en la reactivación económica. ¿Qué hemos detectado en América Latina, Nelson? Por ejemplo, que se están entregando créditos muy pequeños que son créditos a fondo perdido, pero que se entregan a empresas de personas cercanas a los gobiernos, ¿no? Entonces, como son pequeños préstamos, no se notan, no pintan en el radar, ¿no? La banca de desarrollo o la banca local emite estos préstamos que sabe que se van a convertir en cartera vencida. Esa cartera vencida se va a volver deuda pública y entonces saben que son impagables desde el momento en que se entregan. Y como son muchos créditos, estamos hablando de cientos o miles de créditos, lo que hacen es esconder los de sus amigos y los de sus cercanos, los de sus familiares en una bolsa muy grande y entonces no es identificable la entrega de recursos o el desvío de recursos fácilmente. ¿Qué otra cosa estamos viendo en términos financieros? Que se contrata deuda internacional que no se reporta así y esa deuda, a pesar de que, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial han dispuesto mecanismos para transparentar el origen y destino a esos recursos cuando son deuda internacional, no se cumplen con esos compromisos y un tema muy particular, no se identifica a los beneficiarios finales de esos instrumentos de deuda pública. ¿Eso qué quiere decir? Que el Estado-Nación contrata la deuda, la coloca en particulares y no se sabe quiénes son esos particulares porque aparecen razones sociales o nombres de empresas que son genéricos, ¿no? Banco del Sudeste, ¿no? Entonces no se sabe quién es el beneficiario final de esos temas. Tanto el fondo como el banco han insistido mucho en que se tiene que conocer el beneficiario último de los instrumentos de crédito internacional que se entregan a los países. ¿Dónde terminó el dinero? Si terminó en personas, comunidades, bancos, empresas. Y cerrando la intervención, diría yo que alrededor de la reactivación económica hay otro tema que también está mencionado en el informe, pero que va a representar un reto monumental, que son los rescates o las intervenciones con subsidios especiales o exenciones fiscales. Es una cantidad de dinero que se van a sorprender de la cantidad de recursos que se están entregando por vía de exenciones fiscales, por vía de apoyos o por vía de recursos para rescatar empresas y no están en el radar, ¿no? Porque como son instrumentos de corte financiero y no presupuestario, normalmente prestamos mucha atención a los presupuestos y a su transparencia, pero no a la parte financiera de estos instrumentos. Se sorprenderán de ver la cantidad de recursos que se están entregando por esa vía. Las exenciones fiscales, por ejemplo, no aparecen en un presupuesto, ¿no? Porque no están presupuestadas. Son exenciones. Lo que están haciendo los gobiernos es exentar del pago de servicios públicos, de contribuciones fiscales, de impuestos locales a muchos actores económicos. Por supuesto, si esas medidas son necesarias para la reactivación económica, bienvenidas, ¿no? Pero lo importante es transparentarlas. ¿A quién le están entregando y bajo qué criterios estas exenciones, estas condonaciones de deuda u otros instrumentos? En fin, solo para dejar claro la enorme relevancia del informe que se presenta el día de hoy
su visión holística, cómo se encuentra dentro del contexto internacional y especialmente del latinoamericano, pero sobre todo para perfilar una agenda que yo creo que está cambiando para los próximos meses, ¿no? Tenemos que decretar ya el fin de la emergencia como principio para la excepción y empezar a concentrarnos en los instrumentos de reactivación económica que seguramente van a tener también afectaciones graves en términos de derechos para muchas personas. Se van a entregar a los que ya tienen y no a los que necesitan. Muchísimas gracias, Nelson, Merchi, y encantado de acompañarlos. Es un honor estar con ustedes en este panel. Muchas gracias a ti, Eduardo. Excelente intervención y bien bueno poner todo en el contexto de lo global, ya que estamos pasando de lo local, para poder entender que este fenómeno no solamente atañe a Venezuela, pero sí sentimos obviamente nosotros los venezolanos el impacto de lo que ocurre dentro de nuestras fronteras y la geopolítica, cómo se está pues transformando alrededor de la enfermedad y alrededor del COVID, perdón, a nivel global, y cómo esto empieza a tener pues secuelas a lo largo y ancho de nuestro continente que se van presentando de distintas maneras en diferentes países. Por último tenemos a Mercedes de Freitas, quien es directora ejecutiva de Transparencia Venezuela, no me voy a equivocar otra vez. Mexicana. Sí. Para hablar sobre esto, Mercy, no sé por dónde quieres atacar el informe, pero el informe, todo el mundo, hemos hablado de esto, lo tienen ahí en el chat, el link para que puedan descargarlo. Háblanos un poquito sobre también el tras cámaras, cómo se realizó este informe completo, cuánta gente participó y cuáles sientes tú que es el mayor hallazgo que hay en la información recopilada. Muchísimas gracias, Nelson, y gracias a todos. Estoy muy agradecida porque se tomaron el tiempo de revisar un informe que para nosotros también es muy especial, porque queremos mostrar exactamente qué es lo que estaba pasando con la corrupción en Venezuela en este marco. Bueno, pues comienzo comentándote que la intención de esta investigación es precisamente ver, estábamos todos muy preocupados por la pandemia, estamos entre otros preocupados por enfermarnos, por la salud de nuestra familia, de nuestros equipos, por todas las situaciones psicológicas, económicas, sociales que imprime el estar encerrados, la crisis económica que genera, los problemas económicos para nuestras familias, nuestros allegados, pero también queríamos ver de cerca qué es lo que estaba pasando con los sistemas, procesos, mecanismos y prácticas de corrupción en este panorama de la pandemia, con la pregunta de verificar si había nuevas formas, si esta pandemia estaba generando nuevas formas, nuevas prácticas, nuevos mecanismos de corrupción, en dónde, a qué altura y a quién estaban impactando, ¿no? Bueno, en el trabajo estuvieron participando en la coordinación de este trabajo el equipo de investigación de Transparencia de Venezuela, en el que se encuentran Mildred Rojas, María Fernanda Sojo y Miriam Arévalo, apoyadas por sus equipos y sus asistentes, pero también con el apoyo de algunos de nuestros coordinadores en las regiones, porque para levantar la información necesitábamos contar con ellos. Como saben, tenemos equipos y capítulos regionales en 11 regiones del país. Pero además de eso necesitábamos consultar con sectores, no solamente con las regiones, no solamente saber qué es lo que estaba pasando en Mérida, en Trujillo, en el Zulia, Lara, Bolívar, Nueva Esparta, qué cosas diferentes de corrupción estaban viendo nuestros coordinadores, sino también qué estaba pasando en los sectores. Y para eso entonces se entrevistó a representantes de diferentes sectores, la lista es larga, y tenemos un panorama interesante. Además se revisó no solamente lo que había salido en la prensa, los casos de corrupción que nosotros vamos recibiendo, como ustedes saben, tenemos un programa de asistencia legal anticorrupción que a través de Dilo Aquí y del teléfono, etcétera, recibimos denuncias, eso también nos da pistas. Pero también revisamos lo que aparece en la página web del Ministerio Público, las denuncias que se habían presentado formalmente en la Fiscalía General de la República. Pues con todo eso sí hemos conseguido algunos hallazgos interesantes. Creo que el primero se resume en que, ya que me lo preguntas, Nelson,
yo creo que el resumen es que no hay mecanismos de corrupción nuevos, los mecanismos son los mismos siempre, o sea, el soborno, la extorsión, los mecanismos de abuso, el sobreprecio, el aprovechamiento de los riesgos, de las oportunidades, de los vacíos institucionales, de las debilidades de grupos, personas e instituciones, pero sí hay prácticas distintas, prácticas nuevas y aumento de algunas prácticas y prácticas distintas en nuevos sectores. Por ejemplo, las vacunas. Nosotros, si bien teníamos un problema gravísimo, como dijo el doctor, creo que fue el doctor Esparza, ¿verdad?, que lo comentó, que ya teníamos un problema gravísimo de vacunas. Nosotros teníamos un problema tan grave de vacunas que en la frontera, en el lado de Colombia, de la frontera con Venezuela, en el lado de Colombia, estaba instalado desde hace años, más de 2 años, por lo menos constatado por nosotros, las gigantescas carpas de la Asociación Panamericana de la Salud poniendo vacunas a los niños venezolanos, en donde las madres jóvenes, porque más son madres pobres, tienen que cargar con sus hijos y atravesar Venezuela en autobuses, en unas situaciones muy precarias, durmiendo donde las coge la noche, para que sus hijos puedan ser vacunados del otro lado, en otro país, porque en Venezuela no había vacunas. Entonces ya esa situación precaria que hoy vivíamos se ve acrecentada, pero en este momento, además, el tema es que la escasez de la vacuna, como toda escasez, genera una oportunidad de negocio gigantesca para todo el que tenga la oportunidad de tener acceso a las vacunas y con altísima posibilidad de que no sea sancionado por ello, no sea descubierto y sancionado. Y por eso esta primera lámina lo que menciona es cómo esa gran corrupción que se había instalado en Venezuela desde 2003, que nosotros hemos calificado con los estudios acerca de ese patrón de corrupción, y que además para nosotros, Tamara, ya me has oído decir esto varias veces, para nosotros la crisis humanitaria compleja es responsable directa de la gran corrupción. Porque todo ese caudal de recursos que recibió el país de una forma grotesca, bueno, como dice la ley que se aprobó cuando los precios del petróleo estaban altos, la ley de hidrocarburos se llama de precios extraordinarios y exorbitantes. Bueno, así eran los recursos que recibió el país, exorbitantes, desaparecieron, se convirtieron en sal y agua, desaparecieron porque llegaron a otros bolsillos, a otras cuentas que no están en los servicios de luz, en los servicios de agua, en los servicios de salud, no están en el transporte público, no están en el país, no están dedicados al beneficio de todos. Y el volumen de corrupción nosotros lo estamos estimando por encima de $20.000 millones. $20.000 millones. Con $20.000 millones creo que hubiéramos pagado las vacunas casi que del planeta completo. No sé, estoy haciendo una exageración aquí, no había echado las cuentas, pero quiero decir, es un número extraordinario. Y creo que ese es el primer hallazgo, porque la situación del abuso de estas decisiones totalmente arbitrarias del Ejecutivo Nacional sin que melle una discusión, una aprobación de otro poder o que haya una crítica o una contraloría de ningún otro poder, genera un nivel de discrecionalidad que genera unas oportunidades importantísimas de corrupción. Y por supuesto con los dos elementos que van de la mano, la debilidad institucional, el caos y la anarquía, y la absoluta opacidad. Cuando Eduardo menciona, yo siempre yo sufro con los directores de los capítulos de América Latina, porque ellos discuten, están bravísimos porque los contratos no se los dan completos, porque les faltó una coma en el contrato que le dieron y están muy molestos, porque le contestaron a la mitad.
A nosotros no nadie nos contesta desde hace años, desde hace años. Ahora, nosotros sí, por supuesto, somos esquizofrénicos porque seguimos mandando las solicitudes de información, mandamos solicitudes de información por todas las cosas que han estado pasando y últimamente, pues, por supuesto, con el tema de las vacunas. Esa es nuestra labor y creemos que además hay que retar al Estado, pero también hay que enseñar, hay que mostrar a la ciudadanía que hay que ejercer los derechos. Otros hallazgos que nos parecen muy importantes resaltar hoy es que aumentó la corrupción simple. Nosotros no hablamos de corrupción, de la pequeña corrupción, porque nos parece que toda tiene un impacto grande y hablar de pequeña corrupción es minimizar. Nosotros decimos la corrupción simple, esa que decide una persona que se enfrenta a un momento de oportunidad, en donde no hay una red detrás que esté animando o participando de ese hecho, ¿no? Y por supuesto la gran corrupción en donde sí están participando las dos han aumentado significativamente. Pero por supuesto lo que vemos mucho y lo que hemos documentado más, porque es lo más fácil de documentar, la gran corrupción tiene otros niveles y tiene otras cortinas y otros dibujos más complejos de mirar en tan poco tiempo, digo, en un año. Lo que ha aumentado mucho y se ha hecho cotidiano es el matraqueo. En Venezuela el matraqueo, creo que es una palabra más o menos latinoamericana, pero tiene que ver con el cobro ilegal por ese cobro pequeño para un permiso, pero también hemos visto, y no lo puse aquí, y Norma Ferrer, si está en esta mesa, me va a pegar, nuestra directora de ALAC, de Dilo Aquí, es lo que hemos recibido también muchas denuncias, es de extorsión sexual, sextorsión. Ese es el cobro de favores sexuales por un trámite, un documento al que tenemos derecho, ¿no? No por algo ilegal. Los salvoconductos, por supuesto, cuando está prohibido circular, el que quiere circular y tiene dinero, pues paga por ello, y hay quien cobra por ello. Los servicios públicos, la calidad de los servicios públicos son paupérrimos en Venezuela. La nueva exclusión es la desconexión, no tener internet, pues te impide que los niños tengan escuela, te impide, bueno, tener acceso a casi todo, te impide trabajar. Y los servicios en este momento en Venezuela, pues las averías se pagan en dólares, también se pagan en dólares por citas y los decretos además de emergencia han violado una cantidad de derechos. Como bien decía, y no me voy a parar aquí porque creo que Tamara lo presentó mucho mejor que yo ahora en esta lámina, voy a solamente a recoger que en el informe hay información interesante sobre esas violaciones, pero además tanto Espacio Público como IPIS han estado publicando información sobre la violación de la libertad de expresión y de la movilidad con datos más concretos. Creo que un dato importantísimo tiene que ver con la paralización de la justicia, que ya era un drama en Venezuela, ya había vulneraciones importantes por los retrasos, no solamente por las injusticias, no solamente por la cooptada de la justicia, sino por la ineficiencia, por la falta de recursos mínimos por parte de la justicia, por la calidad pésima y la situación ya precaria es una palabra corta de nuestros sistemas carcelarios, pero la pandemia ha agudizado todo. Por supuesto, las manifestaciones son están casi paralizadas porque además se utiliza la represión con la excusa de la pandemia para evitar las manifestaciones por necesidades vitales. Y estamos hablando, me echo para atrás, necesidades vitales que a veces no tenemos conciencia del nivel de urgencia y por qué la gente hace grandes manifestaciones porque no tiene gasolina. Durante la pandemia no tener gasolina con la precariedad del servicio de transporte público y de posibilidades de movilizarse era gravísimo y con riesgo de muerte para los pacientes de diálisis, por ejemplo.
personas que tenían que hacer tratamientos urgentes en hospitales, en clínicas, se veían sus posibilidades muy limitadas y los sistemas de distribución de gasolina para las emergencias no funcionaban. Los privilegios, por supuesto, marcaron la distribución de las vacunas. Venezuela, yo creo que es el único país que en la priorización, en las definiciones de las prioridades de las vacunas puso, después de los funcionarios del sistema de salud, del personal sanitario, a los diputados, que fueron los primeros que se vacunaron, pero además no solamente se vacunaron, sino que además salieron echándole en cara a los venezolanos que ellos eran unos privilegiados y que podían vacunarse porque salieron poniéndolo en las redes sociales. Nosotros tenemos información, la información oficial que nos dio antes de ayer, una reunión que tuvimos con la OPS y con UNICEF, nos dijo que según información oficial que ellos habían recibido, se habían vacunado 245,000 sanitarios. Sin embargo, nosotros tenemos una lista de denuncias muy importantes de camionetas que llegan a los hospitales con personas vestidas de médico, con batas de médico, de listas que se hacen, las personas que hacen la lista en los hospitales es el director del hospital y la enfermera, directora de las enfermeras, pero hay veces que aparecen listas paralelas y se llenan esas listas con otras personas que llegan, que nadie conoce, pero que son vacunadas, y así una larguísima lista de denuncias. En Venezuela, puede ser que en todas partes esté ocurriendo esto, pero lo que está pasando es que no hay posibilidad de denunciar, como dice muy bien Tamara. Cuando se vacunan los funcionarios públicos y sacan sus fotos en internet, es porque, o esta señora, la ex esposa de Hugo Chávez, que publica ella misma en Twitter la foto vacunándose como un privilegio, la verdad es que no hay más nada que hacer, ¿no? Los venezolanos sentimos que no hay a dónde acudir. El uso político que se está haciendo de la crisis es otra arbitrariedad que está causando problemas gravísimos de corrupción. La opacidad en las contrataciones, que es el gran problema de casi todos los países, en Venezuela además se agrava cuando nosotros no tenemos la menor esperanza de que China y Rusia pues participen y nos ayuden con la transparencia de esos países. ¿Qué otras cosas contiene el informe? Yo los invito a que lean, yo les voy a hacer un paneo muy rápido, o sea, voy a pasar muy rápido estas láminas solamente para que vean el tipo de cosas que tiene el informe y entusiasmarlo para que lo vean en detalle. Tiene un capítulo dedicado a la Venezuela entre dos pandemias, la pandemia de la corrupción y la pandemia COVID-19, cómo llegaron las vacunas, cómo llegó el personal cubano durante la pandemia en 4 oportunidades y no sabemos para qué, no sabemos qué están haciendo, no sabemos dónde. Cómo fueron llegando los insumos, pero no sabemos la calidad, no sabemos cuánto costaron, no sabemos si fue préstamos, donaciones, regalos, pagados, no sabemos cómo fueron distribuidos. Lo mismo pasa con las vacunas. Tampoco sabemos que han llegado 5 lotes. Cuando se hizo este informe falta el último que mencionó muy bien el doctor Esparza, el 15 de abril, que llegó el último lote de vacunas. No sabemos cómo se están distribuyendo. Y con COVAX quiero agregar datos que nos dieron en la reunión de antes de ayer, que tuvimos gracias al apoyo de Mariela Ramírez de Diálogo Social. Los representantes de UNICEF y de OPS nos dijeron que se habían pagado 64 millones de dólares, que les preguntamos cuál era el origen, nos dijeron que no sabían, pero que vino de una transferencia desde Estados Unidos, porque son fondos liberados de Estados Unidos, que llegaron a la cuenta, salieron en dólares los 64,000, pero entraron en francos suizos a la cuenta de COVAX.
que eso es un poquitico más de la mitad, porque cubrir el 20% de las vacunas que se requieren, de las vacunas para el 20% de los venezolanos, son 120 millones de dólares. Eso significa que cada vacuna vale $20. Nos decían que no, que la vacuna vale entre 14 y 16, pero que el resto es traslado, transporte, etc. Nos parece un porcentaje muy alto, pero bueno, sobre todo porque nos dijeron que ellos no iban a cobrar nada por eso. Y que eso significa que faltarían 480 millones de dólares para tener vacunas para el otro porcentaje de la población, o bueno, unos 600 millones de dólares para tener el resto de las vacunas para la población de Venezuela. La verdad es que comparado eso con las cifras que tenemos de corrupción, pues nos parecen peanuts. Nos parece que cualquier corrupto podría ser un poco generoso y mandar ese dinero para Venezuela. Hay mucha información que no tenemos y que podríamos empezar a exigir. Las autoridades designadas es un tema importante en el informe, porque es importante saber cómo está constituido todo el equipo, todo el entramaje de instituciones y personas responsables de la pandemia. Hay otro capítulo entonces que habla de la corrupción que no está confinada, y hay una importante lista de casos documentados en cada uno de los sectores que ustedes ven aquí: tránsito, salvoconductos, telecomunicaciones, registros y notarías, salud, comercio, combustibles, tribunales y otros. Y el reporte les puede dar alguna idea de cómo y dónde se están produciendo, y que esta información, por supuesto, nosotros la hemos ido llevando a la Fiscalía General de la República. Es nuestro deber llevarlas para exigir investigaciones en cada uno de esos casos. El tema importante que dejamos de último es el que mencionaba también Tamara y Eduardo. Bueno, creo que para todos es importante, es la restricción de derechos que implica la pandemia y la corrupción en la pandemia, ¿no? La presencia de las Fuerzas Armadas abusando y usando la fuerza para restringir derechos, la libertad de expresión e información en la pandemia, y por supuesto la principal debilidad que tiene un Estado, y es no contar con un sistema de justicia. Aquí vemos cantidad de manifestaciones. Un tema importante es cómo está afectando la corrupción a la migración, a la población migrante, y principalmente a las mujeres. Ese estudio nosotros lo estamos realizando ahora. Los resultados los tendremos para julio. Puede ser un momento importante de ver ese factor. Las ejecuciones extrajudiciales que se han estado produciendo en estos años, en estos meses, las manifestaciones y detenciones arbitrarias, el número de violaciones al derecho a libertad de expresión directamente contra periodistas, medios, la represión contra cualquier figura pública o no pública que se atreva a dar información o a retar al Estado con estos números. Aquí vemos el caso de Luis Araya, el médico que, como saben, se atrevió a exigir medicinas para todos. Fue detenido. El bloqueo y la censura es una práctica común. La desinformación, en el tema de la desinformación, nuestro programa de ESPAJA ha estado y sigue estando teniendo un ojo especial y una atención especial a todas los fake news, las campañas de desinformación que han estado surgiendo en el medio y en el tema de la pandemia. Y por supuesto, hacemos una parte al tema de la justicia. Por último, nos toca hacer mención a nuestra preocupación por cuánto tiempo más vamos a estar en situación de pandemia en Venezuela, y cuál es la fase superior y cómo quedará la crisis humanitaria compleja y la gran corrupción en Venezuela después de todos estos. Yo los dejo por aquí, les agradezco muchísimo y los invito nuevamente a revisar el informe y a mandarnos sus observaciones sobre él.
Bueno, Merchi, viendo que se nos ha extendido un poquito el tiempo y sí, sé que muchos de nuestros panelistas pues tienen apuros y otros compromisos, vamos a arrancar de una con la parte de preguntas y respuestas. Tamara, creo que habías identificado una pregunta que quisieras contestar. Si puedes hacerlo de inmediato, pues mejor. Sí, pues, quería hacer un comentario sobre, hay una pregunta que habla sobre los acuerdos para acceder o que lleguen vacunas del exterior a Venezuela. Y quería hacer una reflexión genérica sobre la asistencia humanitaria hacia Venezuela. Y es que en Venezuela hay muchas crisis que hoy están ocurriendo, que tienen que ver con el ámbito político y de transición democrática y con el tema humanitario. Y creo que es imprescindible en el tema de vacunación y de asistencia humanitaria en general hacer énfasis en la necesidad de una respuesta humanitaria que no sea política y que cumpla con los estándares de la asistencia humanitaria a nivel internacional. Y en este sentido quisiera resaltar que el acuerdo que logró el Programa Mundial de Alimentos recientemente para poder ingresar a Venezuela es un paso muy importante. Es un paso importante para el 1,5 millones de niños de 1 a 6 años que se van a beneficiar de esto en el transcurso de los próximos 1,5 años, 2, pero además porque es una puerta de entrada para un mecanismo de asistencia humanitaria política que puede expandirse, porque el Programa Mundial de Alimentos tiene la capacidad logística de llegar al interior del país, en particular donde la situación es bien difícil, mucho más difícil que en Caracas. Entonces quería como hacer una reflexión, que hablamos mucho de vacunas en este panel, que es importante por el tema de COVID, pero hay muchas necesidades que tienen que ver con materiales de protección para que lleguen al interior del país y a los profesionales de la salud también. Y todo lo que tiene que ver con asistencia humanitaria deberíamos separarlo del análisis político y de la transición a la democracia en Venezuela, para poder, mientras se resuelve esa transición hacia una democracia que todos buscamos, ayudar a la gente que está más necesitada, tanto con las vacunas vinculadas con COVID, como con otro tipo de asistencia que es necesaria para abordar la pandemia y para abordar la emergencia humanitaria más en general, de la cual hablaba Merchi también antes. Y yo tengo que pedir disculpas, pero en unos 10 minutos me toca desconectar, así que si me desaparezco será por eso. Muchísimas gracias por la invitación. Vamos con otra pregunta. Esta es de Nicole Yapur, de Bloomberg News. ¿Podría el doctor Esparza repetir las estimaciones de vacunación en Venezuela y cuánto tiempo calcula tomaría llegar a la meta de vacunación? Y quiere confirmar que se tratan de 366,000 vacunados hasta el momento, y cuántos de ellos son personas de tercera edad y docentes. Doctor, está muteado. Sí, Nicole, las cifras que di fueron las que vinieron del reporte de Transparencia Venezuela, o sea que no son mías. De hecho, hemos tratado de conseguir cifras oficiales, es prácticamente imposible, solamente se filtran cifras. Las cifras que se filtraron fueron de 366,000, de los cuales 100,000 son en el reporte no oficial, son en personal docente, y apenas 14,000 de personas de mayor edad. Eso no son cifras confiables, de manera que yo no podría poner mis manos en el fuego por esas cifras. El punto es que se están vacunando muy pocas personas, cerca de 4,000 personas por día. Hay que recordar que el programa, como Mercedes lo mencionó, el programa de vacunación para otras enfermedades, difteria, sarampión, etcétera, vacuna aproximadamente 4 millones de niños por año en Venezuela. Eso requiere un esfuerzo grande, cerca de 10,000 vacunados por día. Si nosotros queremos vacunar a la población, al 70% de la población adulta en Venezuela con una vacuna para la COVID, que eso es lo recomendable, eso requeriría el vacunar cerca de 150,000 personas por día para cubrir toda la población en 3 meses, o la mitad, 70,000, para hacerlo en 6 meses.
y 70.000 es un esfuerzo muy grande comparado con los 10.000 que se vacunaban en el pasado en los programas de inmunización infantil. A la velocidad que tenemos en Venezuela de vacunación, lo que yo mencioné, el cálculo es que nos tomaría 7 años. Gracias, doctor. Vamos con otra de una vez. Muchas gracias por el evento. Me gustaría consultar al doctor Esparza. En el panorama actual de Venezuela, visto todo el tiempo que queda por delante para continuar, si hubiera una mínima intención por mejorar el tratamiento de la pandemia, ¿qué es clave para un programa de vacunación en el país? Ahí aprovecho, doctor Esparza, para hacerle la pregunta sobre pues, la cadena de frío, que creo que ha sido uno de los temas neurálgicos en cuanto a cualquier esquema de vacunación. Sí, lo voy a mencionar. Hay dos cosas muy importantes. Uno es tener acceso a vacunas, al número de vacunas que se requiere, que son, ya calculé, ya lo mencioné, son cerca de 30 millones de dosis, que muy probablemente van a tener que venir de diferentes proveedores, no de un solo proveedor. Hace falta ese abanico de vacunas, esa cesta de vacunas, y hace falta un programa nacional de vacunación. Nosotros desde la Academia de Medicina de Venezuela pensamos que hace falta un solo programa. No puede haber un programa para el sector público, un programa para el sector privado, un programa para una vacuna, un programa para otra vacuna. Es un programa nacional que sea lo suficientemente amplio para que incluya iniciativas del sector privado y del sector público. Igualmente, este programa debe clarificar, debe describir con mucha claridad cuáles son las prioridades de vacunación, que ya lo hemos mencionado aquí. Son personal de salud, son individuos que son más vulnerables, que son las personas, generalmente las personas de mayor edad o que tienen otras comorbilidades. Y también, Nelson, tú mencionaste la parte muy práctica. No es cuestión de poner un papel a quienes se debe vacunar, sino tener la logística de vacunación. Y en la logística de vacunación, la cadena de frío es esencial. Para los que no conocen la cadena de frío, y que estas vacunas tienen que mantenerse a baja temperatura, algunas a temperaturas muy, muy bajas, de menos 20 grados centígrados. Otras vacunas se pueden conservar en la nevera. Entonces, esos aspectos prácticos deben ser resueltos. No es tan fácil como decir queremos vacunar, sino establecer la infraestructura de vacunación que en Venezuela ha sido destruida. También es importante un sistema que reporte con honestidad el número de vacunados, el seguimiento de la vacunación, así como también un monitoreo independiente de con qué seriedad se está aplicando, se está implementando el programa nacional de vacunación. Gracias, doctor Esparza. Aquí hay una pregunta para Eduardo sobre cómo se desmoronan los argumentos de la seguridad nacional frente a los riesgos de corrupción. Le preguntan aquí, ¿cómo se pueden profundizar o cuáles serían los puntos en los que se puede profundizar la transparencia de los contratos entre empresas privadas y el gobierno? Esto me imagino que es en el marco de eso que se decía anteriormente, donde era la empresa privada casi que la que está exigiendo esas medidas de transparencia para cuidarse en vez de los gobiernos para ser transparentes. Nelson, bueno, ¿dónde pueden tomarse esas medidas? José Esparza acaba de mostrar, ¿no? Y coincidimos, ¿no? Que hay una serie de medidas de transparencia que tienen que ver con la gestión de la situación epidemiológica y las estrategias para enfrentarlo. Yo creo que ahí hay muchísima información, ya lo dijo José, nada más lo reitero, información sobre el programa de vacunación, a quién se le entrega, la eficacia, los temas de logística, siempre y cuando no comprometan la seguridad del traslado del material, que es el único tema en el que creo que se justifica discreción, pero no opacidad, ¿no? Que es cuando se están trasladando a los puntos de vacunación. Tamara también ya hizo referencia a muchos otros temas, ¿no? El manejo humanitario va más allá de la entrega de vacunas y hay muchísimos asuntos que se pueden transparentar también ahí. Los datos tienen que ser confiables sobre la situación epidemiológica porque a partir de ellos se están tomando decisiones, ¿no? Si los datos no son confiables, pues entonces se estarán destinando recursos a lugares que no existen. Piensen ustedes en un país como Venezuela o como México, si falseamos la estadística sobre casos y contagios, pues todo el programa de vacunación se compromete, ¿no? Porque no llegarán ni las dosis apropiadas, ni estarán en los polígonos o puntos necesarios.
Sobre el último punto, Nelson, que se plantea en especial de los contratos, les podemos compartir con muchísimo gusto los contratos que ya han sido publicados en versiones testadas para que vean qué es lo que se puede abrir en una visión ortodoxa. En una visión aperturista hay otros puntos que se pueden abrir. Decía ahorita José Esparza, la refrigeración en frío, ¿no? El traslado y refrigeración es un tema importantísimo para las vacunas. Bueno, eso está, como decías, Merchi, dentro del costo de la vacuna cuando llega a Venezuela, pero dentro de Venezuela se agrega otro costo, ¿no? Todo eso se puede transparentar porque no es son costos de logística y traslado y no necesariamente información sobre el precio de la vacuna o las características del contrato con los distintos proveedores. Hay muchísimo que se puede abrir. Sobre el tema de seguridad nacional, lo han revisado varios órganos garantes de acceso a la información pública en el mundo y pues la figura que se utiliza no en todas las legislaciones existe. Merchi, me da mucha pena hacer esto, lo sabes. Me encantaría que hubiera prueba de daño en Venezuela, sería fantástico conversar sobre la prueba de daño. Voy a decirlo como una aspiración para Venezuela y para América Latina, pero la prueba de daño es una figura muy bonita y muy sencilla. Cuando en países como México el gobierno clasifica algo por seguridad nacional, no basta con que diga que es seguridad nacional. Tiene que probar cuál sería la afectación a la seguridad nacional que tendría el hecho de liberar esa información. Es una figura muy sencilla y muy bonita. O sea, no dice el comité, yo clasifico como reservado porque es un tema militar. Las Fuerzas Armadas en México tienen que hacer la prueba de daño y tienen que probarle a la sociedad cuál sería la afectación concreta a la seguridad del Estado mexicano si se libera la información. Nelson es una figura muy linda, muy sencilla, porque pues cualquiera puede decir seguridad nacional, ¿no? Yo también podría decir, ¿no?, que por seguridad nacional la democracia debería ser participativa, directa y mucho más abierta. Creo que no estoy mintiendo, pero tendría que mostrar la afectación o los beneficios en cada caso. En este caso se prueba, lo que tiene que probar quien clasifica como reservado un documento es que qué le pasaría a la seguridad del Estado si se hace público. Y con eso, miren, nos hemos enterado de compra de armamento, de compra de suministros para el Ejército y las Fuerzas Armadas de México, porque saber que compraron 177,000 pares de botas o 240,000 uniformes no afecta a la seguridad del Estado mexicano, ¿no? Es un principio de transparencia de los recursos públicos. Entonces, yo creo que hay que discutir más la prueba de daño. Perdón, Nelson, a quien nos preguntó, creo que es una figura que le sería de muchísima utilidad y me atrevo a plantear un ejercicio, Merchi, que a lo mejor deberíamos de platicar tú y yo, correr la prueba de daño, ¿no? Para cuando dicen que es clasificada la información desde el lado cívico, ¿no? Hacer una especie de prueba de daño en espejo, ¿no? ¿Cuál sería el daño y la afectación de liberar esa información con un ánimo de construir argumentos, sí para clasificar bien, pero también para abrir información cuando se necesita, ¿no? Perdóname, Eduardo. Sí, yo creo que es estupendo desarrollar esos mensajes clarísimos, porque en este momento esos mensajes pueden ser útiles para la formación ciudadana, porque Venezuela no nos responde. No es que nos dicen que no nos dan la información por X, es que no responden. El silencio es la regla, ¿no? Sí, yo quiero aprovechar para informar que en esa reunión que tuvimos antes de ayer con la OPS, nos informaron que estaban ya aprobados todo un despacho de material para la cadena de frío. Pedimos más información, estamos esperando a ver si nos la dan. En cuanto nos la den, pues la transmitiremos y la haremos pública. Perfecto, quedan dos preguntitas. Esta viene de la Universidad Francisco de Miranda en Coro, hablando sobre pues, que están llamando a los estudiantes de medicina a prácticas presenciales. ¿Cuál sería un consejo de nuestros dos doctores, el doctor Esparza y el doctor Villasmil, viendo que, según esta pregunta la leo, cuál es su consejo para evitar al máximo los contagios, ya que no tenemos esperanza de ser vacunados, haciendo prácticas médicas presenciales? Bueno, ¿por qué no empieza el doctor Villasmil que vive en Venezuela? Sí,
deberían ser, el problema de la educación médica en Venezuela es un problema de Estado. El 40% de nuestros médicos no está en el país. En mi departamento la edad promedio, digamos, lo llaman el teaching assistant, que es un poco lo que estamos ahí de staff, supera largo los 55 años, no, pues que el relevo no se ve. Luego tener a los muchachos de la Escuela de Medicina un año en su casa, la verdad es que en algún momento se va a hacer sentir. Sin embargo, esos muchachos cuando salieron a pedir la vacuna frente al hospital universitario, le echaron encima a los colectivos, ¿no? Que pues la tienen muy complicada los muchachos porque el acceso a las vacunas se les demora, como al grueso de la población, y quedan dependiendo del equipo de protección individual, que fue la estrategia estrella al principio, cuando no había ni conocimiento ni tecnología de prevención más allá de la protección individual. Ya la hay. Por eso es que cualquier discurso que aquí ponga en segundo plano el tema de la vacuna es un discurso que no es. El problema tiene que ser vacuna y vacuna para todo el mundo, no vacuna para el que la pueda pagar. En ese sentido, nosotros hemos advertido acerca del peligro que se corre en Venezuela con estas iniciativas del sector privado que pudieran ser objeto de discusión en algún otro momento, que propenden, en mi criterio, a bodegonizar el acceso a la vacuna. Don Eduardo, el bodegón en Venezuela es como esas tiendas de los cubos, en Cuba, en donde solamente puede entrar esa exigua minoría de ciudadanos que tenga acceso a divisa dura y comprar cualquier exquisitez europea, pagándola naturalmente en divisa. El 90 y largo por ciento de los no podría más entrar ahí. Bueno, si entonces es como las gasolineras donde se paga precios internacionales, pueden entrar en un determinado grupo. Son muy pequeñas de venezolanos. Ahora, si nosotros a la bodegón de gasolina y al bodegón de vinos y al bodegón de confitería europea le agregamos ahora un bodegón para vacunas, pues miren ustedes la inequidad sanitaria que adicional a la que ya tenemos se agrega. La vacuna tiene que ser para todo el que se necesita de acuerdo a una priorización que las instancias técnicas están proveyendo y que es bastante plausible en cualquier parte. No, porque a los muchachos de la querida Universidad Francisco Miranda en Coro, nuestro llamado al autocuidado y a la protección, porque el tema de la individual, porque el tema de la vacuna se ve lejano. Perfecto, muchas gracias. Hay otra pregunta. ¿Qué opina del refuerzo después de la segunda dosis que planifica Inglaterra? Esto ya hablando sobre el caso específico de Inglaterra, AstraZeneca, que dijeron tener un booster shot, una dosis de refuerzo después de la segunda. Entre las opciones que tenemos aquí, con Sinopharm, Sinovac, con la Sputnik 5, ¿con cuál de ellas se puede plantear una dosis de refuerzo más allá de las dos primeras dosis requeridas? Creo que esa respuesta es para el profesor Esparza, porque nadie más cualificado que él, pero perfectamente el tema de los boosters se puede plantear en virtud de que el surgimiento de las variantes. Esta es una tecnología un poco hecha, si me dispensa el profesor Esparza el juicio, pero un poco de prisa, no es una vacuna probada, no son las que estamos acostumbrados a manejar en el tiempo, bueno, porque fueron un poco prototipos que la misma presión de la epidemia fue promoviendo hasta que, bueno, salieron con muy razonable grado tanto de eficacia como de seguridad. Pero el problema de los boosters puede plantearse, de hecho ya se está planteando, lo ha dicho la casa Pfizer en Estados Unidos. Imagínense entonces esta complejidad en un país que no tiene plan nacional para la provisión de la vacuna. Hay opiniones, hay juicios, hay un intento político por encerrar este esfuerzo en los predios del Estado. Es como el extraperlo aquel que había para el acceso a los alimentos en la España de Franco, pero para el acceso a la vacuna. Nadie se vacuna sino dentro del Estado. O sea que no hay espacio para el esfuerzo de ONGs, gente como Médicos Sin Fronteras que tienen una gran experiencia en esto, ni siquiera para organismos multilaterales. Es lo que se haga dentro del ministerio. Imagínense en esa estrechez el que se plantee. Además, la complejidad adicional de la necesidad de boosters en virtud del propio seguimiento que toda vez liberado el producto al mercado
hagan las propias casas calculadoras de estas vacunas. Personalmente, además, me gustaría la opinión, conocer la opinión del profesor Esparza. Sí, cómo no. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, hay dos razones para los refuerzos. Uno es que la inmunidad inducida por la vacuna puede ser de una duración relativamente corta. Hasta ahora tenemos experiencia 6 meses después de la vacunación y todavía se mantiene esa inmunidad protectora. Pero con otros coronavirus humanos sabemos que la inmunidad protectora tiende a desaparecer después de 1 o 2 años, de manera que es previsible que quizá vamos a necesitar booster o refuerzos en el futuro, solamente para mantener ese nivel de inmunidad protectora. Eso se complica un poco porque hay vacunas que no son fácilmente boosteables, que no se le puede reforzar. Por ejemplo, las vacunas basadas en vectores de adenovirus como la AstraZeneca o Johnson & Johnson generan inmunidad antivector que de alguna manera dificulta el uso de la misma vacuna para hacer un refuerzo. De manera que tenemos que pensar en refuerzos con vacunas diferentes. Esa inmunidad antivacuna no aparece con las vacunas de RNA mensajero como la de Pfizer y Moderna. Bueno, la segunda razón para vacunar, y ya se mencionó, es que están apareciendo nuevas variantes que pueden escapar o que no son protegidas suficientemente por las vacunas existentes, y es posible que los refuerzos en el futuro, y cuando hablo del futuro estoy hablando de probablemente en los próximos 6 meses, se van a hacer con vacunas diseñadas en base a las variantes que están circulando en el país y que escapen a la protección por las vacunas originales. Perfecto, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Esparza, a Eduardo Borges, director de Transparencia México-Mexicana, al doctor Gustavo Villasmil y a Mercedes Freitas por habernos acompañado hoy en lo que fue esta presentación del informe. El informe pueden encontrarlo de corrupción en pandemia, pueden encontrarlo en la página de Transparencia Venezuela y también aquí en el chat de este mismo evento pueden encontrarlo. Si no, se meten en transparencia.org.ve y ahí lo van a ver en nuestra portada. Mil gracias a todos por asistir y bueno, quédense pegados a las redes de Transparencia donde siempre están informando sobre nuevos y futuros eventos. Muchas gracias a todos los panelistas.